Y vamos a estar compartiendo en este momento la palabra del Señor. Amén. Hace un tiempo atrás, compartiendo y leyendo, ¿no es cierto?, ciertos escritos que pude encontré sobre unos que en una universidad de nuestro país, ¿no es cierto?, dice más o menos lo siguiente: creer, crear y crecer. Creer, crear y crecer. Para que un país pueda desarrollarse, mucha gente debe creer, debe confiar, debe tener esperanza en que el mañana será mejor que el ayer. Solamente si hay esperanza se puede pasar a la segunda etapa, que es el de crear, que es sinónimo de criar, de inventar, de innovar y de producir. El creador es el que hace y no el que habla. Es el que pasa de los planes a la acción. Es el que convierte los sueños en realidad. Es el emprendedor. Y finalmente, como consecuencia de crear, crecemos. Que es igual que germinar, que progresar, que desarrollarse. Cuando yo leí este fragmento de este texto de una de las universidades, como dije, de aquí de nuestro país, pude encontrar, ¿no es cierto?, unas palabras que realmente son motivadoras, que nos enseñan, que nos hablan, que nos pueden llevar hacia adelante, pero tienen cierta nota de levantar nuestra autoestima y de creer que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que nosotros tenemos en nosotros la capacidad de poder alcanzar metas y lograr cosas por nosotros mismos, sin la ayuda de nada ni de nadie. Por eso menciona el hecho, dice, de creer, de que tú creas, o sea, puedas formar algo y de que puedas de esa manera crecer. Pero dentro de los caminos del Señor, yo pude encontrar que parte de estas palabras son muy buenas, que a nosotros nos ayudan, que tradicionalmente las utilizamos, pero en otro formato, de otra manera. Yo sé que yo puedo tener fe en mí mismo, yo puedo creer en mí, pero no todo el tiempo ni en todo momento, porque hay un montón de cosas que se me escapan. Hay muchas cosas que se salen de mí. En ocasiones decimos que yo tengo fe y que yo puedo lograr y que puedo hacer tal cosa, porque yo tengo fe. La cuestión es ¿dónde deposito yo esa fe? Si yo deposito esa fe en mí mismo, voy a fracasar, voy a perder, voy a errar. ¿Por qué? La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y confiar en el hombre no es solamente depositar mi confianza en otro ser humano, sino es confiar en mí mismo. Y yo mismo me puedo traicionar. Entonces tengo fallas. No es solamente que yo tengo que creer en mí. Y yo creo fundamentalmente que para poder crear algo, primeramente yo necesito crecer. En todo orden de la vida, el ser humano físicamente, primero dice, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Me entiendes? O sea, tú naces, creces, maduras y después puedes procrear, puedes formar o tratar de formar algo o ayudar, mejor dicho, a esa formación. Por eso yo quiero compartir con ustedes estas tres palabras, pero a la inversa de creer, crear y crecer, es creer, crecer y crear. Como dije, veamos algunos textos que nos van a ayudar a poder entender justamente esto. Primero, creer. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. La palabra de Dios nos dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El rey Josafat,
un rey importante y bueno, un rey que realmente salía a la batalla y que buscaba siempre a Dios. Él tuvo esa tremenda y semejante convicción, no solamente de decir: crean ustedes en mí, tengan esperanza en nuestra ciudad, confíen en los muros que nosotros tenemos. Las palabras de él fueron totalmente diferentes. Las palabras de él fueron: creed en Jehová vuestro Dios. O sea, pongan su confianza en Dios. Nosotros podemos ser un reino muy fuerte, muy capaz, un reino que puede ir adelante, pero nuestra confianza está puesta en Dios. O sea, somos capaces, somos fuertes porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y el mismo rey le dice, no dice: métanse seguro, ocúltense en algún lugar. No dice estas palabras: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La seguridad en nuestra vida está creer en el Señor. Es poner nuestra confianza en el Señor. Y después sigue diciendo: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a los que hablan la palabra de Dios y vamos a ser prosperados por el Señor. Pero necesitamos creer fundamentalmente en Dios. No podemos depositar nuestra confianza en nosotros. No creamos que podemos ser algo si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Siempre debemos preguntarle a Dios por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a emprender, por lo que vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores. No quiere decir que no vamos a dejar de cometer errores. Vamos a seguir cometiendo errores, pero vamos a bajar el nivel de riesgo de en medio de esos errores. Fíjense, nosotros encontramos en la Biblia muchas personas que confiaron y creyeron en Dios, pero también muchas personas que confiaron en sí mismos y le fueron mal. El ejemplo se encuentra en Josué capítulo 9, versículos 14 y 15. El pueblo de Israel ahí en esa oportunidad nosotros conocemos por mandato de Josué, ellos pasan el río Jordán, llegan a la tierra de Canaán, conquistan la ciudad de Jericó por orden de lo que Dios les había dicho que hicieran. Después van y enfrentan a la ciudad de Ai y tuvieron ciertos inconvenientes en aquel lugar. Luego de que ellos logran vencer a esa otra ciudad, dice que les llegan unos gabaonitas. Con cierta astucia les engañan a ellos. Y ellos, en vez de buscar a Dios, creyeron a los gabaonitas, creyeron a lo que ellos le dijeron. Era una ciudad, una tribu que vivía cerca, pero ellos les engañan diciendo de esta manera: cuando nosotros salimos de nuestra ciudad para venir a ustedes, nuestro pan estaba caliente en nuestras manos, nuestros vestidos, nuestras ropas eran nuevas y nuestros odres tenían un vino recién puesto. Y miren cómo están nuestros odres ahora. Él dice que los odres estaban rotos, las ropas gastadas, dice que el pan estaba mohoso, duro, feo, echado ya a perder. Como diciendo: hace muchos meses que venimos caminando y transitando para poder llegar a ustedes. Hagan alianza con nosotros y no les vamos a hacer nada y ustedes no nos hagan nada a nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Le hizo caso, hicieron alianza. Y fíjense cómo dice ahí el texto. Josué capítulo 9, versos 14 y 15. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y cometieron un gran error. ¿Por qué? Por confiar en sí mismos. ¿Para qué le vamos a preguntar a Dios? Si tenemos un montón de pruebas que nos dicen acá de que ellos nos dicen la verdad, de que ellos viven lejos, ¿para qué le vamos a consultar a Dios? Si tengo las pruebas al frente mío. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, por fe andamos, no por vista. Por fe nos movemos, no por vista, no por lo que vemos. Me pueden mostrar pruebas diciendo que está todo bien, yo voy a ir a preguntarle a Dios. Me pueden mostrar pruebas diciéndome: comenzá en este emprendimiento que te va a ir todo bien, que está fácil, que es rentable. Le voy a preguntar primero a Dios. Confía en esto que te va a ir bien. Primero le voy a preguntar a Dios.
Y si yo le pregunto a Él, Él me va a contestar. Tengo que poner mi fe en Dios, no en lo que veo, no en mi propia vida, sino mi fe tiene que estar puesta en Dios. Ellos, los del pueblo de Israel, confiaron en sí mismos en vez de confiar en Dios y les fue mal. Por eso mismo, no confíes en ti. Siempre debes tener tu confianza en Dios. Tu comunión tiene que estar puesta en Dios. Cree, como dice este lema, cree, pero cree en el Señor. Y el Señor te va a dar la capacidad y lo que vas a necesitar para tu vida. En segundo lugar, encontramos la palabra crecer. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos crecer. No podemos quedarnos como somos siempre. Un niño cuando nace comienza a crecer y a crecer y a crecer, y va pasando el tiempo, y lo habitual es que el niño crezca. No que se estanque en su crecimiento. Si se estanque en su crecimiento es porque hay algo que está mal, hay algo que no funciona bien. Lo correcto es que pueda crecer en todo tipo y sentido, o sea, en estatura, en capacidad, sentimentalmente. Necesita el niño ir creciendo, la persona necesita crecer. Y fíjense, nosotros encontramos en la palabra del Señor ejemplos que nos hablan de esto. El mismo Jesús, Lucas capítulo 2 verso 40 y Lucas capítulo 2 verso 52 nos hablan sobre esto, y dice la palabra del Señor así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese, Jesús no crecía en algo solo. Su crecimiento era integral. Nosotros necesitamos ese tipo de crecimiento, un crecimiento integral, o sea, un crecimiento completo. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía ¿en qué? En estatura, o sea que iba creciendo como un niño normal. Crecía en sabiduría, porque iba adquiriendo ciertos conocimientos de la vida y ciertos conocimientos religiosos y de lo que se vivía en ese tiempo. Y crecía en gracia. O sea, iba madurando él espiritualmente hasta poder enfrentar la situación que tenía que enfrentar por delante. La gracia del Señor estaba sobre él y la gente lo miraba con gracia. O sea, había una gracia especial dentro de su vida. El crecimiento de Jesús que nosotros encontramos es completo, es real, es bueno. Nosotros debemos tomar ejemplo de eso para nuestras vidas. Pero otro que también fue creciendo, encontramos a David. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versos 7 al 9. Dice ahí el texto de la palabra del Señor: y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Como dice, y David iba adelantando y creciendo, y el Señor estaba con él. Ahora nosotros, como David, debemos crecer, debemos cumplir también nuestro ministerio. Todos y cada uno tenemos un ministerio y debemos cumplirlo. Fíjese, David primero era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y él cumplió su ministerio ahí como un buen pastor de ovejas. Después David dice que fue a la batalla cuando vaya enfrenta, ¿no es cierto?, al gigante Goliat, no porque él era soldado, pero se transformó en un soldado, y como un soldado creció y enfrentó la lucha contra el gigante y pudo vencerlo al gigante, cumplió su ministerio ahí. Luego con el tiempo llegó a ser rey y fue escogido y elegido como un rey, y como rey él cumplió su ministerio también. Fue un rey conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quería. Pues nosotros necesitamos aprender de esto. Así como Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, David creció en su ministerio. Nosotros también necesitamos aprender a ir creciendo. Necesitamos crecer en el Señor.
Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligaduras, crece con el crecimiento que da Dios. Yo remarco esas palabras. Crece con el crecimiento que da Dios. Somos llamados a crecer. Nuestra persona necesita ir creciendo. Nosotros, cuando éramos niños, íbamos creciendo. Pero no crecimos solamente nuestro cuerpo, también nuestra mente creció. Tuvimos capacidad. Y cuando llegamos a Cristo, comenzamos a crecer espiritualmente. Dice la palabra, crece con el crecimiento que da Dios. Dios a todos nos hace crecer, pero no todos quieren crecer. La iglesia debe ir creciendo, la congregación debe ir creciendo. Yo debo ir creciendo en lo espiritual, pero también debo ir creciendo en mi conocimiento para alcanzar a otros también. Necesito crecer en todo concepto, en número de personas para que conozcan a Cristo. También debemos crecer, como dije, espiritualmente, manifestando todo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra congregación. Dice que el crecimiento lo da el Señor. En Efesios nos habla de que el Señor ha puesto ministerios, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para que el cuerpo sea formado. Yo necesito crecer. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. El apóstol Pedro exhorta a la iglesia a que debemos crecer en gracia y en conocimiento. No podemos estar en los caminos del Señor y todavía estar con el ABC en nuestras vidas. Debemos crecer en el Señor siempre. Debemos llegar a que otros conozcan el camino del Señor. Algunos deben ya ser guías de otros. Algunos deben ya discipular a otros, enseñar a otros, mostrar a otros el camino del Señor. Fíjese. Cuando yo era niño, comencé a aprender a leer, ¿no es cierto?, ahí en primer grado, con la A, la M, y con ese sistema, ¿no es cierto?, que nosotros aprendíamos que mi mamá me mima, mi mamá. Y con eso aprendimos. Hoy en día hay otras formas y otra manera, otros sistemas de aprender. Yo a veces cuando veo cómo se aprende actualmente, digo, qué interesante, qué bueno, y qué lindo, y qué fácil que es esto. Acá yo veo una letra, otra letra, y esta letra es igual a la otra. Es fácil. Yo quisiera seguir con eso. Yo quisiera poder continuar con eso. Pero ya hemos crecido. Y si hemos crecido, ya no tengo que estar con mi mamá me mima mi mamá. No, ya tengo que estar leyendo el Quijote de la Mancha. Tengo que estar leyendo el Martín Fierro. Tengo que estar leyendo otras cosas. Tengo que estar aprendiendo más. Pues en el camino del Señor pasa lo mismo. A mí me gusta ir y repetir siempre este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues amén, gloria a Dios. Ahora ese texto tengo que llevarlo a la práctica y hacer de que otros conozcan a Cristo, para que ellos también tengan vida eterna. Y también tengo que no solamente lo que yo aprendí, que tengo que orar, que tengo que leer la Biblia, que tengo que congregarme y todas las demás cosas, que yo ya me las sé de memoria, que yo ya las pasé, ya pasé esa primaria, necesito comenzar a ir a la secundaria. Y en la secundaria yo ya puedo enseñarles a otros. Yo necesito compartir eso con otros. Fíjese cuando el Señor, en Mateo capítulo 24, creo que es, o por ahí al final, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se lo dijo a los pastores, profetas, maestros y líderes de la iglesia, se lo dijo a toda la iglesia. La orden es a toda la iglesia. O sea, todos debemos ir y enseñar la palabra del Señor. Uno a veces dice, pero es que es muy difícil. Pero lo que tú sabes es suficiente. No necesitas mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque al que tú le vas a enseñar no sabe nada de eso. No sabe nada. Entonces tú eres un experto en todo eso. Eres un maestro ya de la palabra. ¿Me entiendes? Es como el dicho es en el país de los ciegos. El tuerto es el rey. O sea, ve menos que las personas que tienen dos ojos, pero ve mucho más que los que no ven. Entonces puede guiarles. O sea, con poco que nosotros tenemos, podemos guiar. Estamos en un tiempo para eso. Necesitamos enseñarles a otros. Ya le hemos hablado, ya le hemos predicado, ya hemos orado por ello. El hecho de que yo pueda decir, voy a ir a tu casa a orar por ti, estoy demostrando crecimiento en mi vida. Porque no solamente oro por mí, sino que estoy orando por otro. Y me animo a ir a orar por otro. Y a veces uno puede decir, ay, pero que yo no oro con palabras tan bonitas. El Señor no escucha la palabra, el Señor mira el corazón. Tal vez no sabemos orar bonito, no importa eso. Son palabras que adornan, pero lo que realmente importa es el corazón. Es que yo puedo ir y decirle, yo voy a orar por ti. Y hoy la gente está necesitando eso. ¿Cómo voy a crecer? Cuando yo me animo y voy y lo hago. Entonces yo estoy diciendo, crecí. Antes no lo hacía, ahora lo hago. Eso es crecimiento. Antes no leía la palabra, ahora la leo. Eso es crecimiento. Antes no entendía lo que me decía este texto, ahora lo puedo entender. Eso es crecimiento. No entiendo todo, pero de lo que puedo leer, algo entiendo para mi vida y algo puedo compartir con otros. Eso es crecimiento. Y en tercer lugar, es crear. Nosotros conocemos y entendemos bajo este concepto de crear que el único que tiene el poder para crear es Dios. Los seres humanos, yo lo considero así, no tenemos el poder creador. Dios nos da cierto poder para formar y crear algunas cosas que nosotros le decimos crear, pero no han sido creadas por nosotros. Sí tenemos poder para transformar, para reinventarnos, para reformar, pero un montón de cosas están ya creadas. El que crea algo de lo que no existe nada. Le da forma a algo cuando antes no existía nada. Yo puedo decir, yo creé y yo formé esta bandera. Sí, tú le diste forma, pero ya estaba antes la tela. Ya existía, entonces simplemente le diste forma a eso. Tú no la creaste. Crear es simplemente cuando algo de la nada aparece. El poder creador lo tiene el Señor. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjese también ahí en Colosenses capítulo 1 verso 16, la palabra del Señor dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, de Él, y para Él. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el creador de todo y de todas las cosas, pero por gracia de Él, nosotros hemos recibido parte de ese poder para crear algo. Algo yo puedo llegar a crear, pero en base a lo que el Señor nos da. Yo puedo creer, voy creciendo y comienzo a crear algo. Voy a formar esto, voy a hacer esto, en base a lo que ya existe.
en base a lo que ya está. Un ejemplo es como cuando uno ve un video por internet, ¿no es cierto? Y dice, mira cómo hacen estas personas para hacer esto. Yo voy a hacer lo mismo, pero no lo voy a hacer igual. Le voy a cambiar esto. Entonces hay una transformación. Uno puede decir que es creación propia, pero está hecho en base a otro ejemplo que nosotros vimos antes. Fue una transformación. Fue casi, podríamos decir, una copia, pero no exacta, pero es diferente. Dios nos da ese poder para crear. En este tiempo a veces de crisis, donde estamos mal, donde no sabemos cómo vamos a enfrentar ciertas cosas, es importante que le digamos, Señor, enséñame, muéstrame, guíame, ayúdame a crear algo para poder sostenerme. Ayúdame a crear algo. Dame la solución a este problema que yo tengo en mi casa. Ayúdame a crear algo. Dame tú el pensamiento para poder crearlo, para poder hacerlo. Si tú eres creador, tú hiciste todas las cosas, yo soy hijo tuyo, tú me lo vas a dar, Señor. Yo sé que el Señor nos va a dar, nos va a guiar, nos va a enseñar. Él tiene todo el poder para crear. Hemos creído, hemos crecido. Es tiempo de crear. ¿De qué manera? En lo espiritual. Si yo conocí del Señor, puedo crear que otra persona pueda conocer también del Señor. Si yo fui discipulado en los pasos del Señor, puedo ir y llevar a que otro también pueda ser discipulado. Voy creando un vínculo. Voy enseñándole a otro, voy cumpliendo así la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres hermoso, todopoderoso. Gracias porque tú haces todas las cosas, Señor. Porque de ti venimos y a ti un día vamos a retornar. Porque tú eres el creador de nuestras vidas, tú nos diste forma, Señor. Y enséñanos y guíanos. Ayúdanos a que seamos también creadores como tú lo eres. Tú has puesto esa capacidad en nuestra vida de crear, de formar, de reformar, de hacer algo nuevo, Padre, pero que sea primero para tu gloria. Ayúdanos a crecer en ti, Señor, y a mantenernos firmes con nuestra convicción puesta en ti, Señor, creyendo que tú nos ayudas para seguir adelante. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.